Hola, mi nombre es Andrea Campo, yo estudio en la Universidad Rafael Urdaneta, estamos en mi clase de Arquitectura y Ecología, donde hablaremos del aislamiento térmico que se utiliza en el diseño de las edificaciones con mi profesora Marianela Masirrubí. ¿Ok? Partiendo de una idea o de una primera idea central, como es la función básica que tienen las edificaciones de protegernos ante adversidades o variaciones climáticas, es necesario entender al aislamiento térmico como todas esas soluciones o estrategias que nosotros como arquitectos podemos utilizar en nuestros diseños o en nuestros procesos de diseño con el fin de lograr ese confort térmico o esas condiciones, esos rangos de temperatura donde el ser humano se siente confortable, donde se siente cómodo y a gusto. ¿Okay? Esto parte de lo que se conocen como los triángulos de confort de Evans. Que engloban todas esas mejoras que se le pueden hacer al envolvente de una construcción y que se refieren a medidas de eficiencia energéticas que van a ir ligadas a variables del entorno natural. Entiéndase por eso temperatura del aire, velocidad de los vientos, radiación solar y todas aquellas tecnologías constructivas además que podemos implementar, por ejemplo una doble pared, un jardín en el techo, la distribución correcta de los vanos, entre otras cosas. Debemos recordar, como nos lo dice la primera ley de la termodinámica, que la energía no puede crearse ni destruirse, sino que solo se transforma. Entonces, partiendo de esto, nos referimos a que la energía se transfiere y viaja de un lugar a otro en el espacio. Es lo que nosotros conocemos, en otras palabras, como calor. Esa energía que se transmite de un cuerpo a otro que se encuentra a una temperatura menor. Esto lo que nos va a indicar es el comportamiento térmico que puede llegar a tener una edificación, de cómo el calor va a entrar o a salir de la misma y que en función de la agitación molecular que se encuentra en el entorno es lo que va a determinar las condiciones de clima o de temperatura que se den. Bien. Por lo tanto, resulta tan imprescindible conocer, por ejemplo, el comportamiento de distintos materiales, la conductividad de los mismos, la incidencia solar de una región, que en resumen todo esto está ligado a lo que denominamos como transferencias de calor. Las mismas pueden darse por conducción, por convección o por radiación. ¿Bien? Como primera transferencia, tenemos el calor por conducción, que es aquel que se transmite entre moléculas sin desplazamiento, es decir, a través de la masa de un cuerpo, como bien pudiesen ser los muros, las fachadas, el suelo de una vivienda. Esta conducción va a ser el paso del calor o de la energía calorífica por el contacto directo de cuerpos que estén a distintas temperaturas y que se va a producir mediante el choque o acoplamiento de moléculas. Es un tipo de transformación de calor que ocurre desde un nivel superior de energía a un nivel inferior y que va a estar determinado, ese flujo real de calor va a estar determinado por la conductividad térmica que pueda tener el material o la sustancia o la masa en todo caso. Se va a medir en base a una mayor o menor capacidad de transmisión de acuerdo al espesor que tenga. ¿Okay? Tendríamos después la transferencia de calor por convección, que ocurre cuando existe una transferencia de calor entre líquidos y gases que se mezclan o entran en contacto partes de los mismos que además se encuentran a distintas temperaturas. ¿Okay? Va a ser por ende la transmisión de calor de las moléculas de un fluido que se encuentra en movimiento. Podemos llegar a encontrar también cambios de fase, como la ebullición o la condensación, que es cuando ocurren ya cambios muy bruscos de temperatura o están cambios de calor muy intensos. Y puede verse también lo que sería una convección forzada o una convección natural. La convección natural es aquella que se da sencillamente por la diferencia de densidades que te lo aporta la misma diferencia de temperaturas. Ya la convección forzada se considera cuando la circulación de los fluidos es acelerada, o sea, mediante otro mecanismo se acelera el proceso para lograr una mejora de los intercambios térmicos y pues de la eficiencia de los sistemas, de lo que se quiera lograr. Luego tendríamos la transferencia de calor por radiación. ¿Okay? La transferencia por radiación va a ser la emisión de energía desde la superficie de un cuerpo hacia el entorno. Cabe destacar que la cantidad de
de energía que puede abandonar una superficie en forma de calor radiante va a depender de la temperatura absoluta en la que se encuentre y también de las mismas propiedades o de la misma naturaleza de la superficie. En general, todos estos procesos de transmisión de calor van a actuar de forma combinada y van a definir la temperatura final de nuestra edificación. En combinación, claro, con las variables climáticas que mencionábamos en un inicio, que se dan en el entorno natural, para dar precisamente o para llegar precisamente a ese grado de comodidad o confort humano. Así pues, yo podría tener dos espacios que estén a la misma temperatura, pero le suministro distintas cantidades de humedad o distintos grados de humedad. ¿Qué va a pasar? Que en una me va a dar una mayor sensación de comodidad que en la otra. La acción del viento y la radiación son también elementos a considerar, puesto que el viento es capaz de favorecer los procesos de convección y evaporación para refrescar un ambiente. Y de igual forma, en un lugar donde sea invierno, la incidencia solar puede hacer más agradable la estancia en ese lugar. ¿Okay? Entonces, esta revisión de procesos de transferencia de calor lo que nos lleva es al siguiente objetivo de la investigación, que es cómo calcular la temperatura superficial exterior. ¿De qué? Pues de los edificios, que es lo que nos compete a nosotros. Es importante antes destacar que en dicho cálculo interviene un número considerable de variables. Primero, es necesario ubicar distintos datos climatológicos que puedan proporcionar información suficiente y confiable que corresponda pues al sitio donde se vaya a implantar el proyecto. ¿Okay? En todo caso será necesario verificar la altitud del terreno, si se encuentra en una zona rural o urbana, si se ve influenciada por masas vegetales o masas de agua. ¿Okay? Todo esto, todos estos datos, junto con los análisis y estimaciones pertinentes, van a dar como resultado o van a hacer posible que uno pueda predecir las condiciones de temperatura que va a tener un espacio incluso antes de que el mismo se construya. ¿Okay? Es lo que nos llevaría a considerar entonces, por ejemplo, la capacidad térmica o la capacidad calorífica de una sustancia, que se define como la relación que existe entre el calor suministrado a un cuerpo y el incremento de temperatura que sufre el mismo a consecuencia de. En otras palabras, indica la menor o mayor cantidad, la mayor dificultad de un cuerpo o una sustancia para experimentar cambios de temperatura cuando se le suministra un calor constante. Así pues podemos encontrar materiales que aumenten rápidamente de temperatura y luego otros que aumenten mucho más lento. Estos últimos quiere decir que van a poseer una capacidad calórica más elevada, siendo capaces de almacenar más calor por cada grado de temperatura que se le aporta. Sumado a esto tenemos también lo que es el calor específico, que viene definido por la cantidad de calor que se le debe suministrar o que se necesita suministrarle a un kilogramo de masa para que éste eleve su temperatura 1 grado centígrado. Por otra parte, tendríamos la absortividad de la radiación solar, o también llamada absorbancia, que va a ser la cantidad de luz absorbida por una disolución, definida con esta fórmula, definida como la unidad de absorbancia por unidad de concentración por unidad de longitud de la trayectoria de luz. De acuerdo a la ley de Berliner, establece que la absorbancia de ondas electromagnéticas de una solución es directamente proporcional a la concentración de la solución y a la distancia recorrida por el haz de luz. Por ejemplo, las paredes que se encuentran expuestas a altos niveles de radiación solar, como de las edificaciones de gran altura, pueden llegar a tener ganancias de calor incluso de 3.000 watts por metro cuadrado por día. Esto debido a la gran exposición o al prolongado tiempo de exposición frente a los rayos perpendiculares del Sol. Esa y cualquier absorción o reflexión de luz o radiación electromagnética está definida por lo que se dice es el espectro electromagnético. ¿Okay? Todos los tipos de radiación electromagnética no son en el fondo más que ondas electromagnéticas de distintas longitudes de onda, siendo esta longitud
la distancia entre dos máximas o dos mínimos de la onda. Lo que nos lleva a explicar nuestra tercera variable, que es el intercambio radiante de longitud de onda larga. Aquellas longitudes que corresponden al rango entre 400 y 700 nanómetros pertenecen a lo que se denomina la región visible del espectro, ya que es esa región que nuestro ojo humano puede captar, es a las que es sensible, ¿okay? Pero también existen distintas regiones del espectro electromagnético a la que nuestra retina no llega. Si nos vamos hacia arriba, estaríamos en la presencia de la región infrarroja, y si nos iríamos hacia abajo, estaríamos en la región ultravioleta. Entonces, teóricamente, los parámetros que caracterizan la radiación electromagnética y miden su frecuencia son la constante de luz y su longitud de onda, como vemos en la primera fórmula. Para calcular la energía, a su vez, o la cantidad de fotones que emite esta radiación o esta onda, se establece entre la constancia de Planck por su frecuencia, que es lo mismo de decir que la energía va a ser igual a la constancia de Planck que multiplica a la constancia de la luz sobre la longitud de la onda. ¿Bien? La energía de la radiación va a aumentar hacia los rayos ultravioleta al igual que la frecuencia de la onda, pero la longitud va a disminuir a medida que se acerque más a la región ultravioleta. Sabemos entonces que el Sol emite energía en forma de radiación electromagnética de onda corta y que después de pasar por la atmósfera, donde sufre un proceso de difusión, de reflexión y absorción, la radiación solar alcanza la superficie terrestre, oceánica y continental, la misma que la absorbe o la refleja. Esta cantidad de radiación absorbida por la superficie, a su vez, es devuelta en dirección al espacio exterior en forma de radiación de onda larga. Esto se va a traducir en calor que se envía a la atmósfera. Todo esto nos lleva a nuestra última pregunta de la investigación, que es cómo se puede predecir la temperatura de un edificio y cómo puedo yo usar esa predicción para el diseño del mismo. Hemos visto cómo en la arquitectura pasiva las ganancias térmicas del edificio se obtienen principalmente a partir de la radiación solar. Por ende, el estudio del impacto de la misma sobre la envolvente del edificio forma parte de los primeros estudios que se tienen que tener en cuenta al inicio de cualquier proyecto. No podemos olvidar que la transmisión de calor y la pérdida del mismo se realiza tanto por los procesos de transferencias naturales del calor como por estrategias específicas de diseño y de construcción. En ese sentido, sabiendo los datos como la capacidad calorífica o las propiedades de absorbancia de un material, es que nosotros como arquitectos vamos a tener la posibilidad de lograr una verdadera mejora en la relación que tiene el edificio con respecto a su entorno natural, su entorno inmediato. ¿Okay? Por ejemplo, los materiales de baja emisividad pueden evitar que el calor se pierda por radiación, o por el contrario, una cámara de aire puede ayudar a disiparlo por convección. A su vez, la vegetación que coloquemos en una fachada vertical puede absorber los rayos solares y a su vez dar sombra en cerramientos, que al mismo tiempo va a proporcionar una frescura en el entorno circundante a este edificio, a la envolvente. Así como también muchas veces estructuras como voladizos, columnas, pantallas, corredores pueden concebirse como protectores solares o para que proyecten sombras en las fachadas. ¿Okay? Lograr una mayor eficiencia o una mayor reflectancia de la radiación solar mediante el uso de tonos claros y brillantes en las envolventes exteriores, o bien reducir los materiales y los tonos más oscuros a las zonas donde se ven menos expuestas a la luz, son también parte de una decisión a la hora de buscar un bienestar térmico en el interior de la vivienda, a la hora de mejorar las condiciones interiores de un espacio. Cuando el arquitecto conoce estos principios físicos de la relación de la radiación solar de una envolvente de un edificio, es que puede diseñar eficientemente, viéndolo desde el punto de vista energético.
Actualmente los profesionales relacionados con la construcción tienen grandes herramientas para el diagnóstico de la temperatura o el diagnóstico de variables del edificio incluso antes de construirlo, que les permite detectar, por ejemplo, dónde pueden aplicar materiales reflectantes, dónde pueden aplicar los absorbentes, o de qué manera distribuir los espacios interiores o los vanos para condicionar las ganancias solares de una edificación. Claro está que no se pretende que el arquitecto sea una persona que domine ampliamente temas de biología, de física o de química, pero sí que conozca ciertos principios que le ayuden a mantener y manejar un lenguaje adecuado en este trabajo multidisciplinario que se necesita para lo que es la construcción sostenible o lo que se pudiese llamar también como arquitectura bioclimática. Muchas gracias. Eso ha sido todo.